Claro, la cuestión es por qué, qué es lo que ha pasado y si servirá este plan del Gobierno, que aún no se conoce, o esta inversión para arreglar este tema. Luis Lizasoain es experto en sistemas educativos, ha sido profesor de métodos de investigación en educación en la Universidad del País Vasco. Actualmente jubilado, su línea de investigación se centra en la evaluación educativa. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal estáis por ahí? Estupendamente. Oiga, cuéntenos lo primero de todo, ¿qué evalúa el famoso informe PISA? Bueno, pues PISA es una evaluación internacional que organiza la OCDE, que se hace cada 3 años. Bueno, este año ha tardado un año más por la razón de la pandemia, de la que al hilo de las mascarillas hablabais antes, y, y evalúa básicamente cada 3 años, evalúa las dos competencias instrumentales básicas que se dice en la jerga, que es las que hablabas ahora, matemáticas y comprensión lectora, también normalmente las ciencias, y dependiendo, bueno, y cada trienio, en cada evaluación pone el foco en alguna, que lo evalúa como con más profundidad. Un año son las matemáticas, otro año la lectura, otro año otras cosas, y luego evalúa otras cosas, pero básicamente estas dos. Eso es lo que evalúa. Lo primero que hay que decir es que, lógicamente, es una evaluación, bueno, como todas las evaluaciones que se hacen en educación, es forzosamente parcial, porque la educación es un fenómeno muy complejo y es imposible de evaluar y de conocer en su integridad. Mm. Aquí lo que se evalúan son estrictamente y solo estas cuestiones del ámbito, digamos, instructivo, como decías, esas asignaturas, esas materias y nada más. Hay otras cosas muy importantes de la educación, como todos sabemos, como las Ujú. cuestiones cívicas, éticas, etcétera, que esas no se evalúan y que de entrada porque son muchísimo más difíciles de evaluar que hasta qué punto una persona entiende bien un texto o es capaz de aplicar a la vida cotidiana un problema, bueno, resolver un problema matemático para aplicarlo en la vida cotidiana, ¿no? Pero eso Claro, es más o menos lo que hace PISA. claro, pero vaya, ha debido ser malos los resultados para que el propio Gobierno anuncie como medida estrella un plan para frenarlo, para revertirlo. ¿Cuánto de malos han sido esos Bueno, resultados en nuestro país? ¿Es lo peor que hemos tenido, la peor nota que hemos sacado? Permítame la Bueno, expresión. a ver, en términos numéricos sí ha sido mala, pero yo creo sinceramente que incluso, y lo has citado hablando de otros países cercanos, yo creo que, excepto algunas excepciones, el caso de Singapur, que no es en absoluto un país comparable por muchas razones, que yo creo que ahora no vienen al caso, o Japón, el efecto de la COVID ha sido indudable y ha sido casi, casi global. Con lo cual eso, de alguna manera, yo creo que la serie estadística histórica que conforma los resultados de PISA, esta última edición va a ser una anomalía histórica porque la COVID afectó y afectó mucho, ¿no? Pero además de eso, que es cierto, que no nos tiene que servir de consuelo, lo que PISA, y no solo PISA, sino las evaluaciones de diagnóstico que hacen nuestras consejerías y departamentos de educación de los gobiernos autónomos y el Ministerio de Educación de Madrid también, yo creo que ya llevaba mucho tiempo mandando señales de alerta y de alarma de que hay cosas que no van bien. Y específicamente, claro, es que no son dos asignaturas, es que, como decía antes, son las herramientas básicas, entender un texto y saber el lenguaje matemático, ¿no? Y ahí, ciertamente, pues vamos mal. No digo, no hay que hacer un discurso catastrofista tampoco, ¿eh? No Ujú. vamos espantosamente mal, es razonable, pero tenemos algunos problemas estructurales que yo creo que hay que abordar. Claro, la pregunta del millón sería que hemos estado haciendo mal con matemáticas y comprensión lectora, o si quiere darle la vuelta, ¿qué podríamos hacer mejor? Bueno, yo creo, en primer lugar, voy a decir una frase así un poquito dura, que quiero que se me entienda bien. Es decir, en PISA nunca nos va a ir bien, mientras no solucionemos un problema estructural de nuestro sistema educativo, que es la tasa de repetidores, que es muy alta. Y le voy a decir por qué. Mire, PISA trabaja con muestras de estudiantes de 15 años, no que estén en cuarto de la ESO, en cuarto de secundaria, sino que tengan 15 años. Pues mire, más o menos entre el 25 y el 30% de nuestros estudiantes de 15 años no están en cuarto, están en tercero o en segundo. Han repetido al menos un curso académico y a veces dos. Y en términos escolares, ¿qué va a pasar? Que si en el examen de PISA, vamos a decirlo en términos colegiales, que hay algo que ves en cuarto y tú estás en tercero o en segundo, pues ya me dirás, Claro, Roberto, no lo puedes resolver. Y claro. este es un problema que, si ahora comparas no solo los resultados con otros países, en otros países esto no pasa. No pasa. Finlandia, que no he leído bien en esta edición, pues decía que lo de la PISA, y Finlandia antes salía siempre como el ejemplo, pero Finlandia tiene una tasa de repetidores del 4%. En el Reino Unido también es baja. Es decir, ¿qué pasa con nuestros estudiantes? ¿Son peores y tienen que repetir? ¿O más bien es un problema de nuestro sistema?
Claro. Yo creo... Pero Luis, si pasan de curso sin conocer la materia, les van a examinar y tampoco van a ser competentes, con lo cual el informe tampoco nos iría bien, ¿no? No, mira, hay un colega que no sé cuál es, porque me gustaría citarle porque la frase no es mía, que dice que pasar de curso sin saber lo que hay que saber es como poner moneda falsa en circulación. Ahí tienes toda la razón. De lo que se trata es de... Y lo hacen otros... Si otros sistemas educativos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Es decir, ¿por qué no es posible que no digo todos, porque el 100% estas cosas... Pero bueno, en términos estadísticos, ¿por qué no es posible que en nuestro sistema todos los alumnos vayan promocionando y aprendiendo el mínimo que tienen que aprender? Mira, si de los datos de PISA de cualquier año, de esta edición o de las anteriores, quitas los repetidores, nuestros datos están muy, muy por arriba. Y ahora, ¿dónde está el problema? Si la repetición de curso se repartiese por igual, digamos, si los repetidores afectasen a todos los sectores de la población, diríamos, bueno, pues algo nos pasa a los españoles, ¿no? Pero mire, no. Si analizas los datos, te das cuenta, Roberto, que los estudiantes que repiten tienen un perfil muy peculiar, que es un perfil, de entrada, que pertenecen a los sectores más desfavorecidos de nuestra ciudadanía, a las familias con más bajo nivel socioeconómico y cultural. Si quieres que lo resuma muy rápido, eso no es un problema educativo, se llama pobreza mal atendida. Y claro, si a esta gente nos lo vamos dejando detrás, pues luego al final no tiene arreglo. Claro, esto ya a nivel de secundaria, no a nivel de bachillerato, tiene mal el asunto. Claro. Y esto los profesores de secundaria lo saben de sobra. ¿Qué hacen los países que les va muy bien? Detectan rápidamente las dificultades e intervienen prontito. Intervienen pronto, intervienen en primaria. Bueno, pues Luis, quedaremos a la espera de ver en qué se traduce ese anuncio millonario del gobierno. También. De entrada ya hay un dinero, lo que hay que hacer es gastarlo bien y sobre todo emplearlo con aquellos que más lo necesitan. Aquí no vale el café para todos porque las situaciones son muy distintas. Vamos a ver en qué se gasta, en qué se traduce. Gracias por atendernos, Luis. Crucemos los dedos. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Un saludo muy grande. Gracias por su tiempo. Adiós. Chao.